Buenos días a todos. Vamos a empezar con la primera unidad de trabajo, que es la de introducción a la producción de carne. Y la vamos a dividir en 3 sesiones, bueno, en 3 semanas, mejor. Vamos a empezar con la semana 1, ¿vale? Este tema es un poco para que recordéis lo que visteis el año pasado y repasemos las principales razas de producción de carne y un poco los conceptos de carne. Aquí tenéis el índice de la unidad de trabajo, que no se corresponde con la separación que he hecho por semanas, porque la he separado aproximadamente en 20 y alguna diapositiva por semana. Pero este es el índice del tema en general. Primero hablaremos y repasaremos las principales razas, que ya conoceréis del año pasado. Después hablaremos un poco de qué se conoce como canal y qué se conoce como carne. Y por último hablaremos un poco de qué se busca en esa canal y en esa carne para que tenga calidad y qué es lo que al final van a comprar al productor, que seréis vosotros los productores. Para empezar hablando de las razas de producción de carne, vamos a empezar a hablar de las de bovino o vacuno. Las dos cosas se pueden decir. Tened cuidado con las faltas de ortografía, no escribirme bovino con las dos con V, ni vacuno con B, ¿vale? Ojo con las faltas de ortografía. Bueno, dentro de las razas de bovino, de hecho todas las razas, se pueden clasificar según su origen. Según su origen, hay razas autóctonas, que serían las razas que tienen su origen en España, son razas criadas y creadas en España, y razas integradas. Las razas integradas serían razas que provienen de otros países, pero que se han introducido en España y se están criando con éxito, ¿vale? A su vez, dentro de las razas autóctonas tenemos dos tipos. Están las razas autóctonas de fomento y las razas autóctonas en peligro de extinción. Las razas autóctonas de fomento son aquellas que son españolas y hay un suficiente número de animales como para pensar que no vayan a desaparecer en un futuro. A diferencia de las razas autóctonas en peligro de extinción, que hay tan poco número de ejemplares que se teme que en un futuro próximo desaparezcan. Como por ejemplo la raza murciana. Hay una vaca, que es la vaca murciana, pero que quedan solo 6 ejemplares en toda España. Eso está destinado a desaparecer. Entonces esa sería una raza autóctona en peligro de extinción. Dentro de las razas autóctonas de fomento, las 3 principales en España son la rubia gallega, la retinta y la morucha, en ese orden. Y luego dentro de las razas integradas en España, que serían las extranjeras, que se crían bien en España y que hay un número importante de ejemplares, pues las más importantes en carne son la charolesa y la limusina. Hablamos de razas puras, aquí en este caso, pero tenemos que olvidarnos que en carne es muy raro que se críen animales de raza pura. Lo que nosotros nos vamos a encontrar en los cebaderos de vacuno van a ser cruces. Normalmente, o un cruce de una vaca lechera con un macho cárnico, o el cruce de una raza autóctona, la madre raza autóctona y el padre extranjero de carne, ¿vale? Entonces lo que vamos a tener sobre todo son cruces, pero bueno, aún así tenemos que conocer cuáles son las razas principales de las que vienen esos cruces, ¿vale? De momento vamos a repasar solo estas 5. Empezamos con la rubia gallega. La rubia gallega es la vaca de carne española con más número de ejemplares, ¿vale? Es la que más censo tiene. Si la vemos, pues a simple vista no aparenta ser una vaca lechera. Si os fijáis en la mama, no la tiene desarrollada como después veremos en la unidad de trabajo siguiente, la vaca frisona, que es principalmente mama. Aquí nos encontramos con razas autóctonas de carne que principalmente lo que podemos ver es que tienen el cuerpo como si fuera un rectángulo. Si os fijáis en el tercio posterior, la pata de atrás, veréis el gran desarrollo muscular que tiene. Estas razas han sido seleccionadas principalmente no para dar leche, sino para dar terneros de carne, con lo cual lo que vamos a encontrar en ellas son pues características cárnicas, no lecheras, ¿vale? Si os fijáis, bueno, la capa, pues su nombre lo dice, es rubia. Nos podemos encontrar rubio más claro y rubio más oscuro. Las más claras pues se llaman pajunas. No llegan a ser rojas nunca, ¿vale? Como veremos luego la retinta que sí llega a ser roja, esta se queda en este color amarillo, marrón claro. Si os fijáis los extremos, la punta de los cuernos,
el hocico, las orejas, las patas en los extremos, la cola, se va clareando, ¿vale? Eso se llama degradado en los extremos. Ninguna otra vaca que sea rubia en España tiene los extremos claros, ¿vale? Y si os fijáis en las orejas, si ahora no se está mirando de frente, si os fijáis en las orejas, las tiene como mirando hacia adelante. Eso se llama orejas en raqueta. En esta foto no se aprecia mucho, pero el ojo, alrededor del ojo, lo tiene mucho más claro. Eso se llama ojo de perdiz, ¿vale? Esas son las características de esta vaca. Aquí tenéis el macho, pues lo que os decía antes, fijaros en que es un toro prácticamente rectangular, con gran masa muscular. También la capa es clara, más clara que la hembra anterior, pero eso puede cambiar. Pero sí, fijaros que los extremos son todos blancos o más claros que la capa. Si os fijáis en este toro, es un toro seleccionado para dar carne. De hecho, están seleccionados y pueden llegar a pesar vivos, los más grandes, 1.250 kilos. Eso son más de 1 tonelada de animal. Es un animal, pues un bestia de la carne. Aquí podemos ver un poco las características de esta raza, muy sencillas. Pues es la principal raza autóctona de censo. Se ha usado tradicionalmente para carne. Veremos ahora después que hay otras razas que se han usado para otras cosas. Pero su uso tradicional ha sido para carne y sigue siendo su uso tradicional, su uso habitual, el de carne. Aquí en Murcia no se consume mucho esta carne, pero si viajáis de Madrid hacia arriba, hacia la parte norte, veréis que hay chuletones de rubia gallega. Es una carne bastante apreciada y bastante cara. La capa, como he dicho, desde rubia trigueña, canela, ¿vale? Y degradaciones en los extremos. También el peso, las hembras llegan a 600 kilos. Pensar que un caballo español, por ejemplo, de los grandes que tenemos en el CIFEA, puede pesar eso, pues imaginaros eso en una vaca. O sea, no es una vaca pequeña. Hembras de 600 kilos y el macho es que duplica ese peso. Hasta 1.300 kilos el macho. Si os fijáis en el mapa que hay a la derecha, no hacerle mucho caso a este mapa porque es la distribución de la raza pura. Y yo ya os he dicho que en vacuno de carne las razas puras no son importantes. La segunda raza de carne que vamos a ver es la retinta, ¿vale? Es una vaca que se cría principalmente en la zona de la dehesa salmantina, en Salamanca, Extremadura, la zona de Huelva. Es una vaca que está en las dehesas, comparte territorio con el cerdo ibérico, ¿vale? Esas zonas son zonas que son muy calurosas y esta vaca está muy bien adaptada a esas zonas. A lo mejor si cogiéramos una raza frisona, lechera, y la pusiéramos en esas zonas, cuando en verano le dé 40 grados a la sombra, esa raza no va a producir. Pero esta raza, la retinta, es una raza que está muy adaptada al medio en el que vive y es capaz de sobrevivir en extremos. O sea, si le hace en verano 40 grados, la vaca produce. Si en invierno le baja la temperatura a -10, la vaca está acostumbrada y produce. Ese concepto, que lo tienen las razas autóctonas, se llama rusticidad. Es muy característico, por ejemplo, si lo pensamos en la cabra murciano-granadina. La cabra murciano-granadina es un ejemplo de rusticidad. Si la sacas al monte a pastar, va subiéndose en todas las piedras y nunca se cae. Ahora, mete un cerdo blanco landrace de los que tenemos en Lorca y llévalo al monte. Al primer paso que da se está despeñando por el monte. No es rústico. Pero este tipo de razas autóctonas son muy rústicas. Se llama rusticidad esa característica. Si os fijáis en esta vaca, tiene poco desarrollo mamario porque no se ha seleccionado para leche, pero sigue siendo rectangular. Es una vaca de carne, no tan grande como la rubia gallega, pero sí que se cría para carne. Si os fijáis, las características es una capa roja, ¿vale? Pero que no se llama roja. La capa en vacuno, la capa roja en vacuno se llama retinto. O sea, la propia capa le da el nombre a la vaca. Retinta. Sería lo que se corresponde al castaño en los caballos, ¿vale? El castaño en los caballos son esos caballos rojizos que tienen los extremos oscuros o más oscuros. Aquí en esta vaca no se ve bien, pero ahora cuando veáis el macho sí lo vais a ver, que el extremo de las patas, la cabeza, los tienen más oscuros, ¿vale? Eso sería el castaño en caballo, el retinto en vacuno. Esta vaca también tiene una característica muy específica porque se le ve muy claramente lo que se llamaba ojo de perdiz. Si os fijáis alrededor del ojo, tiene como si le hubiera caído lejía al ojo.
¿no? Lo tienes más claro. Eso es el ojo de perdiz muy característico de esta vaca. Aquí tenéis el macho de la raza retinta, lo que os he dicho, una capa retinta, que puede ser más clara, más oscura, pero siempre tonalidades rojizas, y los extremos, fijaros en la cabeza, más oscuros. No se le ve las pezuñas, pero si las viéramos serían más oscuras que el resto de la capa. Si os fijáis, es muy parecido al rubio gallego en cuanto a la morfología del cuerpo, rectangular, con grandes masas musculares, y aquellos que seáis aficionados a los toros, veréis que se parece a un toro de Lidia. Lleva los hierros y la morfología es de toro de Lidia. Eso es porque el toro de Lidia está encastado, en parte, en esta raza. El toro de Lidia se genera mezclando diferentes razas, y una de las que encasta es esta, la retinta. Bueno, estas son las características de esta raza. Como os he dicho, es la segunda raza autóctona, o sea, española, en censo. Es la segunda que más animales hay. Es rústica, que eso ya lo he explicado en la diapositiva anterior. Está muy adaptada al clima mediterráneo. Si le hace días de sol los aguanta, si le hace frío los aguanta, si hay poco para comer también produce. O sea, es una raza ideal para criarla en la zona en la que vive. Si os fijáis, está poco seleccionada para carne. De ahí que el peso, ahora que lo vamos a ver más tarde, pues el peso de la hembra sí que es aproximadamente igual que el de la rubia gallega, 650, pero el del macho baja a 850. Si lo comparamos con el rubio gallego, que pesaba 1250 kilos, pues es como 400 kilos más pequeño. No está tan seleccionado para carne. La capa, pues ya lo hemos dicho, retinta, colorada, rubia, berrenda. Berrenda es raro ver este tipo de raza en berrenda, pero bueno, acordaros que la berrenda era aquella vaca que tenía el fondo blanco y tenía manchas, o bien rojas o bien negras, ¿vale? Y el uso tradicional que ha tenido este animal ha sido carne y trabajo. Trabajaba en el campo. Era raro aquella familia que vivía en esta zona que no tenía un buey para arar los campos. Pensad que la mecanización del campo se ha producido de hará unos 40 años para acá. Preguntadle a vuestros abuelos, a lo mejor vuestros abuelos son muy jóvenes, pero preguntadles si ellos cuando eran jóvenes había tantos tractores en el campo. Lo que tenía era una mula o un buey quien podía. Estos animales se usaban para trabajar. Ahora ya ese trabajo se ha perdido, ya nadie ara con mulas ni con buey, pero este animal se usaba para eso. La tercera de las razas de carne que vamos a ver, autóctonas, es la morucha. La morucha es una vaca que se cría también en la misma zona que la retinta, comparte territorio, en las dehesas de Extremadura, de Andalucía, de Huelva, Córdoba, Cádiz, la zona de Salamanca, de Castilla-León, por aquella zona, porque es muy rústica también, comparte rusticidad con la anterior. Si os fijáis en la vaca, es una vaca más pequeña aún que las anteriores. Eso significa que si es más pequeña es porque se ha seleccionado menos para carne, ¿vale? La capa que tiene esta vaca es grisácea, pero no se llama grisáceo. La capa de vacuno se llama cárdena, ¿vale? Es una capa cárdena. Si os fijáis, el hocico es negro, los ojos son negros y los extremos son más oscuros. Este sería lo que se corresponde con el tordo en caballo, ¿vale? Sabéis que la capa gris en caballo no se llama gris, sino se llama torda. Pues esta vaca es torda, pero en vacuno no se llama tordo, sino cárdena. Aquí tenéis una foto del macho de la morucha. Si os fijáis, se parece muchísimo a un toro de Lidia. ¿Quién me dice a mí que esa foto no es de un toro de Lidia? Pues es que es lo mismo que os decía antes. Cuando se crea el toro de Lidia, se hacen encastes con los toros más bravos que había por la zona. Y uno de los más bravos, de hecho este toro es el más bravo después del toro de Lidia, requiere un manejo complicado. Tú no te puedes meter aquí entre las vacas a pasearte entre ellas. Este toro es bastante bravo, hay que tener mucho cuidado con él. Pues este toro ha servido para creó en su momento parte del encastamiento de los toros de Lidia. Si os fijáis, es un toro mucho más compacto que el rubio gallego, más pequeño, más corto, ¿vale? No es tan hipermétrico. El concepto de hipermétrico es aquel animal que dentro de una raza se sale del tamaño habitual. Por ejemplo, en perro lo vais a ver muy claro. Todos tenemos en la cabeza lo que es el tamaño habitual de un perro, ¿no?
un braco. Un braco es grande, pero bueno, un cocker, por ejemplo, es un perro de tamaño, unos 20 kilos, un tamaño normal. Si pensamos en un gran danés, que es el Scooby-Doo, el gran danés, pensad que puede llegar hasta los 95 kilos en perro. Eso es una raza hipermétrica. Al contrario que un chihuahua. Si pensamos en un chihuahua, es una raza hipométrica. O sea, es más pequeño que la media de los perros. Pues en vacuno pasa igual. En vacuno todos tenemos en nuestra cabeza lo que es una raza, lo que sería una vaca normal, pues toda la vaca que pasa de su tamaño a esa raza que nosotros tenemos en mente es una raza hipermétrica. ¿Vale? Pues todos estos toros que estamos viendo y estas vacas son razas hipermétricas. Estas son las características de esta raza. Es la tercera raza autóctona en importancia censal. La capa es cárdena, como ya hemos visto. Se usa para carne, porque esta vaca no se ha usado nunca para trabajo, porque es bastante brava. Imaginaos tratar de arar con un toro de lidia. Pues es lo mismo, no se ha usado para trabajo. Es la de más difícil manejo después de la de lidia, muy rústica, y los pesos son aproximadamente muy parecidos a los de la retinta. Una hembra un poco más pequeña, de 500 kilos, y el macho pues igual que el del retinto, 850-900 kilos. Vamos a empezar a repasar pasamos ya de las razas autóctonas a las razas integradas en España. Os recuerdo que son aquellas razas que tienen su origen en un país extranjero, pero que se han introducido en España y funcionan muy bien aquí. Y hay un censo importante de animales. Empezamos con la charolesa. La charolesa es una raza francesa que, si la veis en la foto, esta es la vaca, pues son vacas muy seleccionadas para carne. Los franceses se han dedicado a seleccionar el vacuno, son como si dijéramos, los reyes del vacuno de carne en Europa. Todo lo que se ha hecho de mejora genética, de mejora de animales, lo han hecho los franceses. Entonces, ¿qué han hecho? Pues han seleccionado animales y venden la genética al resto de Europa. Tú comprar una dosis de charolés, de un macho charolés mejorante, pues te puede costar pues 300 euros, 600, 1000 euros, pues depende de la genética y del desarrollo. Pues entonces son animales muy selectos. La característica de este animal es que tienen la capa crema, una capa crema muy clara, ¿vale? Casi blanca. Esa es una característica de este animal. Este es el macho de charolés. Fijaros lo compacto que es. Es un toro que todo lo que produce es carne. No echa ningún otro producto, en el sentido de que todo lo que su cuerpo hace es carne. Por eso es tan compacto y tan musculoso. La capa es la misma que la hembra, color cremoso, los extremos son rosáceos, el morro rosáceo, los ojos. El peso que puede alcanzar este animal es un poco incluso más pequeño que el de la rubia gallega. No es un animal tan grande, aún así es hipermétrico, 1100 kilos de toro, no es poco. Lo que pasa es que no todo, pensad que todo en carne no es lo grande que se me haga el animal. No es tan importante lo grande que se me haga el animal como lo poco que coma para conseguirlo. Eso es importante, que el animal coma poco pero que engorde muy rápido, y lo rápido que engorde. Si yo tengo un toro que se me va a hacer muy grande pero va a tardar 4 años en hacerse grande, no me conviene. Yo necesito un toro que en un año como mucho haya alcanzado el peso de venta, ¿vale? Entonces no es tan importante el peso final del animal como cuánto come para conseguir ese peso y cómo de rápido engorda. Las características de este animal, ya os la he comentado la mayoría, tiene su origen en Francia, es el típico vacuno de carne. Si todos tenemos en mente cómo es una vaca típica lechera, nos viene a la cabeza la frisona. Si pensamos en un toro de carne, debería de venirnos a la cabeza este toro, porque es el que se ha utilizado siempre como toro de carne. La capa es blanca, pajiza, crema. El peso, ya os he dicho que se parece un poco al rubio gallego en cuanto a tamaño. El macho alcanza los 1100 kilos y la hembra los 800 kilos. Este macho, ¿para qué se ha usado en España? Posiblemente vosotros no hayáis visto nunca un charolés puro, porque en Murcia no los hay. ¿Para qué se ha usado esta raza? Pues esta raza se ha usado para, si yo soy un ganadero que tengo mis vacas autóctonas, tengo una retinta, tengo una rubia gallega, incluso si tengo vacas de leche, yo tengo mis vacas de leche que quiero que me produzcan leche, pues lo que voy a hacer es cruzarlas con un macho cárnico.
con un macho muy bueno de carne, un charolés. Compro la dosis seminal, insemino a mis vacas y los terneros que yo tenga de mis vacas, aunque sean malas, van a tener la genética de mi charolés selecto, con lo cual los terneros que yo tenga van a ser más cárnicos. Esa ha sido la función básica del charolés. Coger dosis seminales de machos, comprarlas y mejorar las vacas que yo tenga, de la raza que sean. ¿Vale? En vacuno de leche se utiliza como para que la vaca de leche tiene que parir, necesitamos que tenga un ternero. Pero a lo mejor ese ternero no lo quiero para dejarlo para vaca de leche, lo quiero para venderlo para carne. Entonces, ¿qué hago? Pues lo cubro con un padre que sea muy cárnico para que el ternero que me nace de esa vaca lechera tenga algo de cárnico. ¿Vale? Para eso se utiliza el charolés. Pero hay un problema con el uso de este charolés, que al ser una raza tan grande, cuando cubre a vacas que son muy jóvenes, que no han alcanzado todavía el tamaño de adulto, puede producir abortos. Esto es como cuando, eso sí que lo tenéis que haber oído, cuando un perro muy grande coge a una perra muy pequeña, conforme los cachorros van creciendo en el interior del útero de la hembra, no pueden alcanzar el tamaño que deberían y suelen morir. Incluso le causan la muerte a la madre porque no caben dentro del útero. Pues esto ocurre igual. Si yo cojo una vaca que todavía no ha alcanzado el tamaño adecuado de adulta y la cubro con un charolés de 1100 kilos, es posible que el ternero de ese charolés no pueda alcanzar el tamaño que requiere dentro del útero pequeño todavía de la madre, con lo cual podríamos tener problemas luego en el parto, ¿vale? Se llamaría parto distócico, aquel parto en el que no se produce de forma natural, que cuesta que el ternero salga, eso se llama parto distócico. Podría morir en el interior de la vaca, incluso podría matarnos la vaca. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos machos charoleses para cubrir hembras que todavía no tienen la edad adulta. La última de las vacas que vamos a repasar en este tema es posiblemente la raza extranjera de vaca que más importancia está teniendo en España en los últimos años. Es la limusina. Posiblemente ya habréis escuchado por ahí que hay carne de limusina. Bueno, la limusina es una vaca que también procede de Francia, de una zona que se llama Limousin, por eso de ahí el nombre, y que tiene una serie de ventajas frente al charolés. Por eso ha ido desplazando al charolés. Ya la gente no quiere tanto charolés y quiere más limusín, como macho mejorante. A la hora de comprar dosis seminales, pues lo que hacen es comprar dosis de limusín. Si os fijáis en la vaca, pues no tiene una característica muy diferente a las que ya hemos visto. Una vaca más bien compacta, con poco desarrollo mamario. La capa siempre es marronácea, ¿vale? Es una capa retinta, no tan retinta como nuestra vaca retinta, ¿vale? Es un poco más clara, pero siempre es ese tipo de capa. Y si os fijáis en los extremos son claros. La retinta no pasaba eso, la retinta tenía los extremos oscuros. Pues aquí tenemos un ojo de pez muy desarrollado, blanco, el morro y toda la orla del morro también muy blanca, degradación en los extremos que se llama, ¿vale? Esa es la vaca. Este es el macho de limusín, si os fijáis es muy parecido al charolés, se parece muchísimo al charolés. Lo diferencia la capa. Esa capa es retinta, pero con los extremos claros, ¿vale? Para no confundirnos con nuestro toro retinto, aunque así este no se parece a un toro de lidia. Si os fijáis, lo que os decía son toros compactos, hipermétricos, muy hipermétricos, estamos hablando de toros que alcanzan los 900 kilos, es un pedazo animal, y musculado. Fijaros en el tercio posterior, en la pata rasera, lo que sería el jamón en el cerdo, el gran desarrollo muscular que tiene. Ahí están las piezas del toro, de la vaca o del ternero que más caras son, ¿vale? Por eso está totalmente desarrollado. ¿Qué ventajas presenta este animal frente al charolés y por qué se está utilizando este mejor que el charolés? Pues la principal ventaja es que al ser más pequeño no nos produce aquel problema que os he contado con el charolés, que puede producir partos distóxicos. Este toro, al ser más pequeño, cubre a las vacas que todavía no han desarrollado su tamaño adulto y no dan problemas de partos distóxicos. Y además tiene otra ventaja, que es que come menos y engorda más. O lo que es lo mismo, con la misma cantidad de comida que a lo mejor un charolés, te engorda un poco más.
con lo cual, pues, mejor. Aquí tenemos las características del Limousin, lo que os he comentado, tienen su origen es francés, tiene una alta proporción de piezas cárnicas de primera, aunque eso también le pasa al charolés, o sea, casi la mitad de la canal son piezas de primera, que es al final lo que se vende muy caro. El censo está al alza porque tiene muchas ventajas, se cría en sistemas semiextensivos. Supongo que os acordaréis del año pasado lo que es un sistema intensivo, lo que es un sistema extensivo, semiextensivo. Pues el sistema semiextensivo es el sistema en el que están estabuladas, o sea, están dentro de un establo, pero tienen acceso al exterior, de tal manera que pueden andar y pueden pastar. La capa es roja con decoloración centrífuga, como ya hemos visto, y se usa como raza mejorante en la actitud cárnica mediante cruces. ¿Qué ventajas presenta frente al charolés? Pues tiene menor tamaño, por tanto, mejor parto las hembras que se hayan cruzado con él, y tiene un menor ICE. Vamos a detenernos ahora aquí en el ICE. ¿Qué es eso de ICE? Pues el ICE es el índice de conversión. Es la relación que existe entre lo que el animal come y lo que engorda. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Un índice de conversión 2. Un índice de conversión 2 significa que el animal necesita comer 2 kilos de alimento para engordar 1 kilo. Lo podríamos definir como la cantidad de alimento que necesita ingerir el animal para engordar 1 kilo. Nos vamos a encontrar índices de conversión que van desde el 1,8, los más bajos, hasta el 6, por ejemplo. Hay más altos, pero ¿qué nos interesa a nosotros? Pues cuanto más bajo sea el índice de conversión, mejor, porque significa que necesita menos alimento para engordar 1 kilo. Yo prefiero una vaca que tenga un índice de conversión 3 a una vaca que tenga un índice de conversión 4, porque significa que con 3 kilos me va a engordar 1 kilo de carne, ¿vale? Por tanto, el índice de conversión lo vamos a repetir mucho en los temas de carne, porque es el índice que nos dice lo fácil que engorda un animal con poco alimento. Aquí tenemos una tabla que nos compara las 5 razas que hemos visto. No hace falta sabérsela, ¿vale? Pero sí que entendamos lo que en ella pone, porque estos datos están en internet, vosotros los podéis consultar en el momento que queráis si os dedicáis a vacuno de carne, que en la región de Murcia cada vez está introduciéndose más. Juan Jiménez, por ejemplo, ya tiene varios cebaderos de carne, entonces es interesante que conozcáis a quien le guste estas cosas. Si os fijáis, están ordenadas tal cual yo lo he explicado en el tema, y en la última de las columnas viene el índice de conversión. El índice de conversión, si os fijáis, en el de la rubia gallega es 5, la retinta 5, la morucha 5. Son índices de conversión, eso significa que el animal necesita comer 5 kilos de alimento para engordar 1 kilo. ¿Vale? No tenemos los índices de conversión de charolesa y Limousin, pero ya os digo que son más bajos que 5. ¿Vale? En ese sentido, criar cualquiera de las 3 vacas me resultaría igual de útil, porque tienen el mismo índice de conversión. Entonces, ¿en qué me tengo que fijar? Pues me voy a la segunda de las columnas, donde pone GMD. GMD se conoce como ganancia media diaria. La ganancia media diaria me mide la cantidad de kilos, o de gramos, perdón, que engorda un animal cada día. Se pesa el animal cuando nace, se pesa el animal cuando se lleva a sacrificio, y se resta para saber lo que ha engordado, y se divide entre el número de días que han pasado para engordarlo. Por ejemplo, yo tengo una vaca que cuando nace pesa 80 kilos y cuando yo la llevo a sacrificio pesa 250 kilos, y en ese trayecto han pasado 4 meses. Pues yo tendría que restar el peso final menos el peso del nacimiento y dividirlo entre el número de días que han pasado. Esto me va a dar ¿qué significa esto? Pues básicamente lo que me informa es de la velocidad con la que crece. Si nos fijamos, por ejemplo, en esa columna, en la rubia gallega, nos vemos que tiene una ganancia media diaria de 1.192 gramos por día. O sea, engorda más de 1 kilo al día. Si nos vamos a la retinta, engorda 1.000 gramos, 1 kilo, menos. O sea, va a tardar más tiempo en engordar.
Por tanto, ¿qué me interesaría a mí tener mejor? Pues rubia gallega. ¿Por qué? Porque aunque tiene el mismo índice de conversión, me engorda mucho más rápido. Si os fijáis en la edad de sacrificio de la retinta es a los 13 meses y la de la rubia gallega a los 9. Nos estamos adelantando con ese crecimiento mayor, nos estamos adelantando 4 meses al sacrificio. Con lo cual tengo los animales 4 meses menos en mi explotación, 4 meses menos que están gastando y que están comiendo. Por lo tanto, me interesa. ¿Vale? Si os fijáis, por ejemplo, en las ganancias medias diarias de charolesa y limusín, fijaros en la charolesa, es brutal, puede engordarte al día casi 2 kilos. Y la limusín 1,5 kilos, por eso se utilizan como machos mejorantes, es que casi todo lo que comen lo echan en carne. Bueno, dejamos el vacuno y empezamos con el ovino. Ojo con las faltas de ortografía, otra vez, ovino con V. Dentro de las razas de ovino solo vamos a ver las que tenemos en el entorno de la región de Murcia. Son razas autóctonas de fomento y solo vamos a ver 2, la raza manchega y la raza segureña. Existen otras razas murcianas de ovino, pero por su bajo censo son razas autóctonas en peligro de extinción, no las vamos a ver porque son más raras de ver. Las que vamos a ver son estas 2. Por cierto, las de la foto no son ni manchegas ni segureñas, son merinas. Empezamos por la oveja manchega, es la que veis en la imagen. Esta es una oveja que, aunque no se cría aquí en la zona de la región de Murcia propiamente, porque aquí tenemos la segureña que ocupa casi todas las explotaciones de ovino, pero si alguien vive en la zona de Jumilla, en la zona de Yecla, en la zona muy pegada a Albacete, esta es una oveja que se cría mucho en Albacete, Socobos, Inazares, toda esa zona, esta oveja sí que la conocerá. Esta oveja es la que da la leche para el queso manchego. Es una oveja con actitud lechera. La actitud es aquello por lo que se cría el animal. Tendremos animales con aptitud lechera, los que se crían para leche, aptitud cárnica, los que se crían para carne, aptitud lanar, en aquellos animales que se crían para lana, actitud mixta. La actitud mixta es aquel animal que se cría para obtener varios productos de él. Por ejemplo, una actitud mixta sería leche-carne. ¿De acuerdo? En la imagen anterior veíamos hembras y en esta imagen vemos al macho. Para diferenciarla de la segureña, que es la que nosotros tenemos, la podemos diferenciar por varias cosas. Principalmente por el tamaño. Es una oveja mucho más grande que la segureña. Puede llegar a alcanzar el macho hasta los 100 kilos. Es un animal bastante considerable. Si nos fijamos en la morfología, el vellón es la extensión de la lana, ¿vale? Si os fijáis en el vellón de esta imagen, el vellón llega casi hasta la panza, ¿vale? Llega muy ventral, hacia casi la panza. Estos animales son animales que se crían en zonas frías. Si habéis estado alguna vez en Albacete, es un clima continental más frío que el de la región de Murcia. Por tanto, los animales han perdido menos la lana. Tienen los vellones hasta casi el vientre. Y si os fijáis también en el perfil sería cuando la oveja está mirando de lado, si os fijáis, es convexo o ultraconvexo. Es como si tuviera la cara abombada hacia afuera, ¿vale? Eso es perfil convexo o ultraconvexo. Aquí vemos las características principales de la raza manchega de oveja. Es una actitud mixta, carne-leche. Aunque principalmente ha sido lechera, una raza lechera, donde se vendía la leche para producir el queso manchego, que es un queso relativamente caro. La leche de oveja es bastante cara. A día de hoy también está teniendo importancia la actitud cárnica. Los corderos que nacen de estas ovejas que van a dar leche, los corderos se están metiendo en cebadero. Hasta hace unos años esos corderos se criaban como aquí en la región de Murcia los cabritos. Se dejaban con las madres un tiempo y cuando alcanzaban el peso adecuado se vendían. A día de hoy se están desarrollando en la zona de Castilla-La Mancha cebaderos para esos corderos. Se les quita a las madres en el momento de nacer, se les da lactación artificial y después se llevan a cebadero para que engorden. Y están alcanzando precios bastante interesantes. Ahí hay un sector que está ganando terreno. Lo que hemos dicho, el perfil convexo, hipermétrica, es una oveja
mm, como si dijéramos que excede la media de tamaño de lo que tenemos pensado como oveja. Longilínea significa que es una oveja larga. La capa es blanca, existen negras, pero están en extinción. Los ganaderos actualmente no quieren ovejas negras, ellos sabrán por qué, pero las están extinguiendo básicamente. Los pesos, pues tenemos machos que llegan a los 100 kilos y hembras que llegan a los 50 kilos. La ganancia media diaria, o sea, lo que engorda el cordero de media cada día, son 250 gramos al día. No está mal para ser un cordero, pensad en el tamaño de un cordero. La edad de sacrificio se sacrifican a los 2 meses y medio y el peso de la canal son de 12 kilos. Cada vez se consume el cordero un poco más pequeño. Tiene un rendimiento a la canal del 45%. ¿Qué es el rendimiento a la canal? El rendimiento a la canal es el porcentaje aprovechable del animal. Cuando yo sacrifico al animal, lo llevo a matadero, lo eviscero, le quito la piel, le quito la cabeza, lo que me queda es la canal, es lo que luego se vende en carnicería. Significa este rendimiento a la canal del 45% que si un cordero vivo pesa 25 kilos, solo el 45% de esos 25 kilos va a ser luego canal. O sea, un 12%, un 12 kilos aproximadamente, ¿vale? Eso es lo que significa rendimiento a la canal. Seguimos con las ovejas. Esta es nuestra raza, la oveja segureña. Se llama segureña porque se ha criado en el Valle del Segura, no solo en la región de Murcia, sino toda la parte de Orihuela, en la zona de Alicante, la zona baja de Alicante, ¿vale? Es la oveja que se ha criado. Es una oveja de actitud cárnica. Esta oveja nunca se ha ordeñado. Yo no conozco a ningún ganadero que ordeñe estas ovejas. Por lo tanto, la cantidad de leche que dan es muy baja, lo justo para mantenerla los corderos. No se ha seleccionado para dar leche, se ha seleccionado para dar corderos. Se ha seleccionado para dar, cuanto más corderos, mejor. Aquí se ve un rebaño de hembras, parecida a las que podríamos tener en el Cifea. Es una hembra más pequeña, son animales más pequeños que la raza manchega. Y si os fijáis en lo que os he dicho de la distribución del vellón, esta oveja se ha criado en la Sierra de Segura. La Sierra de Segura es una sierra con clima mediterráneo bastante cálido en verano, con lo cual todo lo que sea lana le sobra. Ha ido perdiendo la lana poco a poco. Si os fijáis en la segunda que hay detrás, el vellón le llega a medio costillar. Le llega a la mitad de lo que sería el lateral, el franco lateral. Significa que poco a poco va a ir perdiendo el vellón. Si os fijáis en el perfil también no es tan convexo como era el de la manchega. Aquí tenemos las características de la raza segureña. Si os fijáis en el mapa, está distribuida por Andalucía, por Albacete, Cuenca, Alicante, Castellón y la zona de Cataluña. Realmente yo creo que la distribución real está en Murcia. ¿Que puede ser que haya algún rebaño en la zona de Andalucía por lo rústica que es esta raza? Pues puede ser, pero el núcleo principal está en la región de Murcia. Si conocéis los rebaños de ovino o vivís en zonas donde hay rebaños de ovejas, habréis visto alguna vez, con suerte la habréis visto porque están en peligro de extinción, las ovejas segureñas negras. Son las que se conocen como variedades moras. Esas variedades moras están desapareciendo, a los ganaderos no les gustan y las van eliminando. Hay otra variedad, la blanca, la habitual, la que tenemos en el Cifea, que es la paloma, se conoce como blanca paloma. Y luego hay otra que se está poniendo de moda entre los ganaderos como todo hay modas, que son las rubiscas. Las rubiscas tienen el vellón blanco, pero luego tienen la cara y las patas manchadas de marrón, de un marrón claro. Se le llama rubiscas porque como que son rubias. En el Cifea hay varias, cuando volvamos las veremos. Luego en peso, fijaros que el macho pesa 30 kilos menos, 70 kilos, la hembra pues más o menos es como la de la manchega, y tienen una buena prolificidad. ¿Qué es ese concepto de prolificidad? Prolificidad es el número de corderos que nacen de media por parto. A ver si entendemos este concepto. Por ejemplo, si yo tengo unas ovejas que cada vez que paren me dan 2 corderos, pues yo tendré una prolificidad de 2 corderos por parto. Si tengo ovejas que me paren solo un cordero por parto, pues tendré una prolificidad de 1 cordero por parto. Si tengo ovejas que la mitad del tiempo me paren 2 corderos y la otra mitad de los partos me paren solo 1,
Pues si hago la media me sale una prolificidad de 1,5 corderos por parto. ¿Vale? Eso es lo que va buscando el ganadero. Al final el ganadero lo que va buscando es que si la oveja puede tener 2 corderos, mejor que tenga 2 a que tenga 1, porque al final es lo único que vende. Un cordero, un pastor de oveja segureña no vende lana, no vende leche, vende los corderos. Por tanto, le interesa que cuanto más alta sea la prolificidad, mejor. Entonces él va a ir seleccionando y se va a ir quedando con las ovejas o con las hijas de las ovejas que ya daban partos múltiples. Es raro que una oveja dé partos de 3. Normalmente es lo más extraño y suelen morir, uno de los corderos suelen morir, aunque los hay, pero es muy raro. Y luego los datos productivos son similares a la manchega en cuanto a peso. Las canales se llevan a los 20 y tantos kilos, o sea, perdón, los animales vivos se llevan a los 20 y tantos kilos, a los 2 meses y medio, y los canales pues al final pesan 11, 12 kilos.